Que el Señor le bendiga, hermanos. Buenas tardes. Somos el Grupo Contacto de Cristo y este domingo nos tocó compartir con ustedes este tiempo de la alabanza. Vamos a cantar cantos conocidos, cantos que tú te sabes, que ya en casa se saben. Y pues que no sea un impedimento estar a través de una pantalla, que no sea un impedimento estar ahí sentado donde estás mirando este video. Alaba al Señor con nosotros, canta esas canciones, te las sabes, todos nos sabemos, son canciones alegres, canciones que nos llenan de alegría, que tanta necesitamos en este tiempo, ¿no? A pesar de esta situación, el Señor se merece que le alabemos, el Señor se merece toda nuestra alabanza, nuestra oración. ¿Y por qué no comenzamos cantando y declarando que ahí donde estás, en esa reunión, que aquí donde estamos nosotros, está el Señor? Amén. ¿Por qué no cantamos? En esa reunión Cristo está, una promesa, donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Y yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. Aleluya, 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 aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Qué bueno es el Señor. Y Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Cristo está junto a mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Y Cristo está junto a mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe. Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe. Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que Él me ama, que Él me ama, que Él me ama, sí, con tierno amor. Que Él me ama, que Él me ama, su nombre es Jesús. Y no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Y si en verdad eres salvo de amén, amén. Y si en verdad eres salvo de amén, amén. Y si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo de amén.
Qué gozo, qué alegría es saber que somos salvos por la sangre de Cristo. Amén. Nos da tanto gozo y nos da tanta felicidad saber que Él vino a morir por ti y por mí, a darnos ese regalo que no merecíamos, y que por gracia de Dios podemos decir que somos una familia. Amén. Podemos decir que somos un pueblo, que somos el pueblo de Dios. ¿Por qué no cantamos ese canto que se titula Somos el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Así es, podemos, por esa gracia, por ese regalo que nos ha dado el Señor, es que podemos ir o estar en este momento aquí compartiendo su palabra, compartiendo ese mensaje, esas buenas nuevas que el Señor, que un día nosotros recibimos por gracia del Señor. Y a ti persona, a ti amigo que nos está escuchando en este momento, que no conoces de Dios, acércate, entrégale tu corazón, quédate el resto de este video, de esta predicación. El Señor tiene algo para ti. Y continuamos cantando este canto que se titula Mi vida está confiada en Dios. Aquí nuestro hermano Pedro va a acompañarnos. Vamos a alabar al Señor con todo el corazón. Porque a pesar de las pruebas, ahí estás tú. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. Y no temeré, Señor, las pruebas y luchas, pues tú has prometido, Señor, siempre tú estaré conmigo. Y aunque vengan
lo hará una y otra vez. Está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. Y no temeré, Señor, las pruebas y luchas, pues tú has prometido, Señor, siempre tú estaré conmigo. Así es, porque por la gracia del Señor y por su amor podemos tener paz en medio de las dificultades, podemos tener paz en medio de la prueba, y esa paz solamente la da el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no continuamos cantando este canto, esta canción tan alegre que dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decirle a esa montaña: trasládate de aquí para allá, esa montaña se moverá y se moverá. Amén. ¿Por qué no la cantas con nosotros? Y si estás en tu casa, ponte de pie, haz las mímicas, desentúmete y vamos a alabar a nuestro Dios. Y dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá y se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá y se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá y se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá y se moverá. En el nombre de Jesús. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Le dirías a esa montaña: muévete, muévete.
Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. pero no era la sombra, Ni tampoco Pedro. era que Pedro tenía, El espíritu del Nazareno. era que Pedro tenía. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Y bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, Ni tampoco Pedro. pero no era la sombra, Ni tampoco Pedro. era que Pedro tenía, El espíritu del Nazareno. era que Pedro tenía. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Así es, porque solamente con el poder de nuestro Señor Jesucristo es que pueden suceder milagros, es que pueden hacer grandes cosas, como que esto todo prontamente termine, ¿no? Y tenemos la fe, la confianza en Dios que esto va a pasar, y tenemos la esperanza, y la esperanza solamente es Jesucristo. Amén. Continuamos cantando, y para terminar este canto que tiene un bonito mensaje sobre todo lo que estamos pasando, de que ya no sabemos cuánto va a durar esto, pero dice este canto: nunca se te ocurra darte por vencido. Dice: sé que a ti te pasa lo que me pasó. Si estás desanimado, si estás pasando por algún problema, si estás pasando por alguna dificultad, dice este canto: resistir al diablo es darle la gloria a Dios. Ten confianza en Dios, ten confianza en que ese problema tiene solución, en que Dios es más grande que ese problema, y ten esta confianza y escucha este canto. Y dice: nunca se te ocurra darte por vencido. Sé que a ti te pasa lo que me pasó. Hermano, no llores ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Sería tan fácil olvidarlo todo, darte por vencido, voltearle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue para adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice cuando estuve triste. Vine de rodillas, me humillé a sus pies y le pedí llorando nueva fortaleza, poder de lo alto. Y Dios, que es tan bueno, me extendió su mano. Nunca se te ocurra darte por vencido. Sé que a ti te pasa lo que me pasó. Hermano, no llores ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Sería tan fácil olvidarlo todo, darte por vencido, voltearle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue para adelante, que con
Jesucristo tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice cuando estuve triste. Vine de rodillas, me humillé a sus pies y le pedí llorando nueva fortaleza, poder de lo alto. Dios que es tan bueno me extendió su mano. Sería tan fácil olvidarlo todo, darte por vencido, voltearé la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue para adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice cuando estuve triste. Vine de rodillas, me humillé a sus pies y le pedí llorando nueva fortaleza, poder de lo alto. Dios que es tan bueno me extendió su mano. Bueno, que el Señor les bendiga y continuamos con el mensaje. Muy buenas tardes, hermanos. Tengan todos, hermanos de iglesia. Qué bueno que podemos una vez más reunirnos, congregarnos de esta manera, ¿no? Ustedes allá en su casita, nosotros acá, pero con el mismo deseo, con el mismo sentir de alabar a nuestro Dios, de aprender, de meditar en su palabra. Bueno, espero que les haya gustado la sorpresa que les dimos, ¿no? Del contacto de Cristo. ¿Les gustaron las alabanzas, hermanos? Háganoslo saber ahí en Facebook si les gustó y si quieren que volverlos a escuchar otra vez a los muchachos, ¿verdad? Así que espero que hayan pasado un buen tiempo escuchando las alabanzas y edificándose más que nada. Y bueno, que su corazón, nuestros corazones ya estén preparados para recibir el mensaje que nos quiere dar el Señor esta tarde. Recordarnos cosas que olvidamos y pues renovarnos, es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Así que voy a tener una palabra breve de oración, hermanos, si me acompañan allí. Oremos. Señor, en este momento queremos ponernos en tus manos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en este momento. Toma control de todo, Señor, y guía mi espíritu, mis palabras, todo, Señor, para que pueda transmitir el mensaje que tú quieres, Señor, dar a tu pueblo, a las personas que nos están viendo, Señor. De una manera especial tú llegues y toques sus corazones, que este día podamos comprender, Señor, esta palabra que tú tienes. En el nombre de Jesús oramos, pedimos tu bendición y tu ayuda. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos. Bueno, este día quiero que meditemos, hermanos, estudiemos un poquito sobre una palabra muy pequeña, pero que es muy, muy grande. Muy grande. Así como Dios es grande, también esta palabra que vamos a estudiar también es grande. ¿Por qué? Porque habla de uno de los atributos de Dios, que es la gracia de nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios. Bendito Señor. Hermanos, si yo les hiciera una pregunta en esta tarde, ¿qué es lo que ustedes más necesitan de Dios? ¿Qué me dirían? Si yo les hiciera esa pregunta, si yo les preguntara, ¿qué es lo que más necesitas tú de Dios? Yo sé que las respuestas van a ser diferentes, muchas de diferente manera. Tal vez tú estás pasando por una situación difícil, tal vez tú estás esperando una respuesta del Señor, o no sé, ¿verdad? Y luego en este tiempo tan trabajoso que estamos viviendo, yo sé que las respuestas, como decía, han de ser múltiples, de diferente manera tú contestarás. Pero yo creo, hermano, que si nosotros le preguntamos al Señor en medio de nuestras situaciones que vivimos, la palabra de Dios nos da una respuesta. Y vamos a ir a la respuesta aquí breve y concisa. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, 2 Corintios 12, 9. Esta palabra habla del siervo de Dios, el apóstol Pablo. Usted lo conoce, ¿verdad? Este hombre, él tenía una dificultad, un problema, estaba luchando. Así como tú y yo estamos batallando tal vez en este momento con algún problema.
Y tal vez le hemos dicho a Dios, Señor, ya, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya dame una respuesta. Bueno, también Pablo tenía una petición ante Dios por esa situación que él vivía. Y miren la respuesta del Señor. Dice aquí, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria. Perdón, ese no es el versículo. 2 Corintios 12:9. Estoy en el versículo clave, pero leamos 2 Corintios 12:9. Dice aquí, y me ha dicho, a la petición de Pablo, ¿no? Su petición que tenía, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, la respuesta de Dios, hermanos, a este siervo de Dios, el apóstol Pablo, fue muy simple, muy sencilla. Y creo que es algo que Dios nos contestaría a ti y a mí también. Bástate mi gracia. Yo no sé cuál es tu situación, no la vamos a comparar con ninguna otra, porque cada uno en su necesidad, su problema, pues es grande, ¿no? Su situación. Pero la respuesta de Dios para ti, para mí y cualquiera que sea tu necesidad, situación o problema, amigo que me escuchas, que me ves, sería exactamente la misma. El Señor dice, bástate mi gracia. Así que nosotros, hermanos, necesitamos, ahora sí que más que otra cosa, necesitamos de su gracia. Tal vez es la razón porque el apóstol Pablo, hermanos, cuando empieza una de sus cartas, cualquier carta que escribió 3 epístolas, y dice la palabra cuando empieza ahí, siempre dice de esta manera, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y siempre que termina las epístolas, Filipenses, Colosenses, Gálatas, siempre termina de la misma manera, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Siempre el apóstol refiriéndose a esa gracia. Su salutación inicial, la gracia de Dios sea con ustedes. Su salutación final, la gracia del Señor sea con ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo había experimentado, sabía lo que era esa gracia maravillosa, que era todo lo que él necesitaba para seguir adelante y terminar el ministerio, la carrera que había empezado. Igual también nosotros, hermanos. Y a ti, amigo, que nos escuchas también, espero que a través de la palabra de Dios que vamos a estar leyendo este día, Dios ministre tu corazón y entiendas, aunque sea un poquito, y más que nada que entiendas, que creas y recibas de esta gracia de la que estamos hablando. Les decía hace un momento, hermanos, que hablar de la gracia de Dios es hablar de uno de los atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos que son parte de su naturaleza, como lo es su santidad, como lo es el amor, ¿verdad? Dios es amor, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso. Así también Dios es un Dios de toda gracia. Ahora sí leemos el versículo de 1 Pedro 5:10. Así es como dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, hablar de la gracia de Dios es hablar de Dios mismo. Es un atributo de Dios, de su naturaleza maravillosa. Y así como su poder es eterno, así como su amor es eterno, también su gracia y su misericordia son eternos. Si pudiéramos dar una definición de gracia, me gustó esta definición que leí. Dice que la gracia describe a Dios concediendo favor de un modo perfecto a aquellos que no pueden merecerlo. Sí, eso sería una definición. Y todo eso, hermanos, por la voluntad soberana de Dios, ¿verdad? Dios concediendo un favor de un modo perfecto. ¿A quiénes? A quien no lo merece. Y bueno, reduciendo la definición de gracia, pues lo que todos tal vez conocemos, recibir lo que no merecemos. Eso es gracia, gracia de nuestro Dios. Porque si Dios nos diera, hermanos, amigos, si Dios nos diera lo que tú y yo merecemos,
oh hermanos, pues no estuviéramos aquí. Pero todo lo que nos da Dios es porque no lo merecemos realmente. Esa es, hermanos, su maravillosa, su infinita gracia. Es bien precioso esto, hermanos. Dios le dice a su pueblo Israel, en varias ocasiones el pueblo de Israel tendía a llenarse de orgullo porque eran el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y querían sentirse medios orgullosos. Qué bueno fuera que se hubieran sentido orgullosos, pero en el buen sentido, ¿no? De saber que tienen un Dios maravilloso. No, pero ellos se envanecieron, pues. No era que se gloriaban en Dios, sino se vanagloriaban en Dios. Entonces Dios en varias ocasiones tiene que exhortarles y recordarles que si Él los había escogido, no era porque eran la gran cosa. Dice en profeta Oseas, capítulo 14, versículo 4, está hablando del pueblo de Israel, dice, yo sanaré su rebelión. Dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Por qué los amaba, hermanos? ¿Porque merecían ser amados? No. ¿Por qué los bendecía? ¿Por qué los perdonaba? ¿Porque merecían? No. ¿Por qué? Pura gracia de nuestro Dios. Pura gracia de nuestro Dios. Maravilloso, hermanos, es la gracia del Señor. Espero que tú puedas disfrutar, hermanos, de esa gracia. Si no la estás disfrutando ahora, bueno, que puedas disfrutarla y conocerla un poco más. Ahora, la gracia de Dios, hermanos, la vemos en muchas cosas manifestadas que Dios nos da. Todo lo que nos da Dios es su pura gracia, porque no merecemos nada. Pero la gracia de nuestro Dios, hermanos, se ha manifestado a nosotros en la manera más poderosa, más clara, más contundente, a través de la persona de su amado Hijo Jesucristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la misma gracia de Dios hecha persona. Mire lo que dice la palabra en San Juan 1:17. Dice la palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí, Jesucristo es la gracia esa de la que estamos hablando, hecha persona, en la persona de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Dios, en todos los tiempos pasados, ha hablado al hombre, ha tratado al hombre de diferentes maneras, ha hecho pactos con los hombres a través de muchas generaciones. Dice Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres, por los profetas, de muchas maneras, ¿verdad? Dice, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, este tiempo que vivimos, hermanos, que estamos viviendo usted y yo, es un tiempo maravilloso, porque esa gracia que es Jesús vino ya a este mundo y usted y yo somos privilegiados de poder vivir ahora en este tiempo. Si leemos en 1 de Pedro capítulo 1 y versículos 10 y 12, dice aquí que los profetas, voy a leer, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, allá en la antigüedad, dice que ellos inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esa salvación, y luego a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que hoy son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Y luego termina diciendo, cosas que, dice, en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se fija? Ni los ángeles de Dios tienen la dicha, el privilegio de disfrutar lo que tú y yo disfrutamos, de la gracia de nuestro Dios, que se manifestó a nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que este tiempo que vivimos, por eso se le conoce así, como el tiempo de la gracia de Dios. El tiempo anterior, como Dios trataba con los hombres, era el tiempo de la ley, de los mandamientos y ordenanzas expresados en mandamientos y muchas otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 14, el apóstol aclara esto, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues dice, no estáis bajo la ley, ya ese tiempo quedó atrás, sino estamos bajo la gracia
de Dios. Sí, la ley decía, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y tenías que guardar los mandamientos a la perfección, si no estabas descalificado. Ahora, ¿qué nos dice la gracia? Que Dios nos da justicia, nos da perdón. ¿Cómo? Gratis. Para que me entendamos un poquito más. Gratis. ¿Qué significa? Por gracia. No que no cueste nada, no. A Dios le costó entregar la vida perfecta de su amado Hijo. Así que gratis, así en el sentido como nosotros lo conocemos, no. Es por gracia, es que nosotros disfrutamos de una salvación, de un perdón. Y precisamente la siguiente cosa que quisiera que viéramos aquí, las cosas más importantes que tenemos tú y yo, o podemos tener, amigo, tú puedes tener, por esa gracia, por ese regalo de nuestro Dios. Las cosas más importantes, hay muchas cosas, ¿no? Todo lo recibimos por gracia, pero las cosas más importantes, y espero que tú también las tengas, las valores. Número 1, su amor, que ya mencionamos, ¿verdad? Oseas capítulo 14:4 dice, los amaré de pura gracia. Tenemos su amor. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, hermano. Dios te ama, no porque merezcas ser amado, es por su pura gracia que Él te ama y me ama a mí. Sí, y tenemos que darle gracias al Señor. Tenemos que regocijarnos en esa gracia, ¿verdad? Los amaré de pura gracia. Segunda cosa que tenemos es redención y perdón de pecados. Dice Efesios 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces hay perdón, hay redención por medio de esa gracia maravillosa. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No le das gracias a Dios porque tienes el perdón, tienes redención, has sido comprado, pero por pura gracia de nuestro Dios? ¿Qué más tenemos? Romanos capítulo 3, versículo 24, dice aquí que fuimos siendo justificados gratuitamente. Por eso le decía yo hace un momento, gratis, ¿verdad? Gratuitamente, por su gracia. Pero luego viene mediante o por medio de la redención, o sea, el pago que es en Cristo Jesús. Tú y yo gozamos de justicia o justificación por gracia. Y luego en Efesios capítulo 2, versículo 8, uno de los versículos más favoritos de nosotros, hermanos. Todos los cristianos casi lo conocemos. ¿Cómo dice? Porque por gracia. Se nos llena la boca, ¿no? Cuando decimos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don de nuestro Dios. Y el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito Señor para siempre, ¿no? Salvación por gracia. Y luego Efesios capítulo 2, versículo 5 dice que tenemos vida. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados. El pecado nos había quitado la vida espiritual. Morimos a causa del pecado. Pero dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una vez más, la gracia de Dios nos dio, o por ella tenemos vida. Repasando, entonces tenemos su amor, tenemos redención y perdón de pecados, tenemos justicia, tenemos salvación, tenemos vida por gracia. Estas son las cosas más grandes que tenemos nosotros, hermanos, por ese regalo maravilloso de nuestro Dios. Ahora bien, la siguiente cosa, hermano, que quisiera que pensáramos es lo siguiente. Mire, como todo lo hemos recibido por gracia, con un regalo de Dios, sin que lo merezcamos, ¿qué es lo que nos sucede normalmente? Al ser humano le sucede lo siguiente, igual como le pasó al pueblo de Israel, nos sucede a nosotros. Tendemos, hermanos, fíjese bien, tendemos a relajarnos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues que empezamos a pensar, no, pues sí, pues todo Dios me lo ha dado y todo Dios me lo ha dado y todo es gratis, todo es por gracia. Y empezamos, hermanos, a relajarnos. Y por eso encontramos en la palabra de Dios, hermanos, por lo menos estas
estas 5 o 6 advertencias acerca de esta gracia. Quisiera que las viéramos rápidamente tú y yo. La primera cosa que nos exhorta el Señor es en Judas, capítulo 1, versículo 4. Observa lo que dice esta palabra. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente en las congregaciones, en las iglesias, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten, fíjese lo que dice, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando no sabemos o cuando no apreciamos esa gracia maravillosa? Empezamos a relajarnos. Y hay esta advertencia, que tengamos cuidado de no convertir esa gracia en un libertinaje. Como Dios me perdona gratis, ¿verdad? Y por la fe, creyendo en su Hijo, bueno, pues entonces pues puedo seguir pecando de vez en cuando. Hay que seguir pecando. ¿Qué Dios nos perdona? Como todo es por gracia, la salvación, la vida eterna, bueno, pues yo no me tengo que preocupar por servir a Dios, por obedecer a Dios, etc. Y empezamos a relajarnos. ¿Y qué estamos haciendo? Convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Dios, hermanos, nos enseña a través de su gracia que no es así su modelo, no es así lo que Dios quiere. Y luego también nos exhorta, la siguiente exhortación es en Hechos capítulo 13, 43, nos exhorta a ser perseverantes en la gracia. Pablo les dice esto a los que habían creído, dice: despedida de la congregación, muchos de los judíos, de los que prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, no solamente es decir, ya creo, ya recibí la gracia de Dios, ya estoy asegurado, ahora sí voy a vivir como yo quiera. Cuidado, porque muchas personas piensan así equivocadamente. Eso es una señal de que esa persona no ha entendido la gracia de Dios, no ha valorado la gracia de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque sin darnos cuenta hacemos afrenta al Espíritu de gracia de nuestro Dios. Entonces, Dios nos dice que tenemos que perseverar en esa gracia. No quiere decir que tú vas a entrar al cielo y salvarte porque perseveras. No, es por la gracia de Dios. Pero si no estás en la gracia de Dios, ¿cómo es que tú tienes seguridad y esperanza de estar en la eternidad con el Señor si no estás en la gracia de nuestro Señor? Ese es el peligro, hermanos, de algunas personas que no entienden la gracia de Dios y creen que pueden manipular, por así decirlo, la gracia de nuestro Dios. Dios tenga misericordia de todas esas personas. Les sucede esto, hermanos, por ignorancia, como a los hermanos de Galacia. ¿Se recuerda? Ellos empezaron a prestar oído a falsas enseñanzas. No, sí está bien que la gracia de Dios, pero tú tienes que hacer esto para ir al cielo y tienes que circuncidarte y ya no tienes que hacer aquello y esto otro. O sea, necesitas la gracia y un poquito más, otras cosas que tú hagas. No, entonces ya no es por gracia, ya es por obras. Y la palabra de Dios es clara. Es necesario perseverar en la gracia de Dios, y los hermanos de Galacia se estaban desviando, abandonando la gracia. Pero llega la exhortación del apóstol Pablo diciéndole: hay que perseverar en la gracia. Muy bien, segunda de Pedro 3:18 nos exhorta aquí a crecer, no solamente perseverar, crecer. Dice así, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice así. Primera de Pedro 3:18. Ok, muy bien. Antes bien dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estaba bien, hermano, así, segunda de Pedro 3:18, ¿verdad? Entonces Dios quiere que crezcamos en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también viene otra exhortación paralela a esto. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo dice? Tú pues, hijo mío, Pablo le escribe a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Esto suena a veces un poco extraño en nuestros oídos. Si todo es por gracia, entonces ¿en qué me tengo que esforzar? Decimos, ¿no? Si no es por obras, entonces ¿en qué me tengo que esforzar? Bueno, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, muy sencillo, pero espero que captes de qué se trata esto. Muy sencillo, ¿verdad? Me viene a la mente esto. Dios ya te dio el rancho, te dio la pala, te dio el agua, te dio la tierra, te dio la semilla, te dio todo, te dio por gracia. Pues ponte a sembrar, ¿verdad? Ponte a sembrar para que saques cosecha. Así de sencillo. Dios nos ha dado todo, hermanos. Nos ha provisto de todo, su Espíritu Santo, su palabra, una iglesia de ministerios para crecer y fortalecernos. Nos ha dado todo, hermanos, por gracia. Pero nosotros estamos sentados esperando que nazca la semilla y que haya fruto, pero nomás estamos con los brazos cruzados. Imposible. Está como una historia que platicaban por ahí en la familia, ¿verdad? Que no voy a decir dónde para no quemar, pero por allá un lugar, ¿verdad? Allá, ok. Que llegaron a ese cierto lugar y pues ese lugar se caracterizaba porque había muchos dátiles muy buenos. Entonces ellos llegaron a comprar dátiles ¿y qué pasó con los dátiles? Queremos comprar. No, pues es que no hay. ¿Cómo que no? Miren las palmas llenitas. No, es que no ha hecho aire. ¿Ya entendió la moraleja? Estaban esperando que hiciera aire para que se cayeran los dátiles y luego venderlos. Óigame, no, ¿verdad? Así estamos a veces con la gracia de Dios, hermanos. Dios nos ha provisto, nos ha dado todo, pero nosotros estamos esperando que Dios baje y haga todo y nosotros con los brazos cruzados, ¿verdad? Dios le dijo al pueblo de Israel cuando tenían al enemigo atrás, Faraón, el mar enfrente, ¿qué les dijo el Señor? Levántate, marcha, camina, avanza, cruza el mar. Eso es lo que les dijo Dios. Y cuando empezaron a hacerlo, el mar se abrió. Lo mismo cuando iban a cruzar el río Jordán al entrar a la tierra prometida. Dios iba adelante, iba detrás, pero ellos tenían que avanzar. En la gracia de Dios, hermanos, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. Es en eso en lo que tenemos que esforzarnos. Hebreos capítulo 13, 9 nos dice que afirmemos nuestro corazón con la gracia de nuestro Dios. Es afirmar tu corazón cada día. Es lo que estamos haciendo en este momento, hermanos. Estamos tal vez para uno de ustedes, hermanos, esto es algo ya lo han escuchado, conocido. Pero ¿qué estamos haciendo con esto? Afirmando nuestro corazón en la gracia o con la gracia de Dios. Que no hay otra manera de que nuestra vida, hermanos, esté firme y segura. No hay otra forma en estar preparados para cuando el Señor venga si no estamos afirmados en la gracia. ¿O en qué está cimentado tu vida? ¿En qué estás cimentado? ¿En una arena movediza? ¿O estás en la roca que es Cristo Jesús? Acuérdese, Cristo es la gracia de Dios personificada. En eso debe descansar nuestra vida, en esa maravillosa gracia de nuestro Dios. La última exhortación nos exhorta el Señor, de las que yo tengo aquí, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Hay mucho sobre esto, exhortaciones sobre la gracia. Aquí nos dice el Señor, cada uno, según el don que ha recibido, o sea, gracia de Dios. Un don es una gracia recibida de Dios para hacer algún ministerio, algo espiritual. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que tú y yo, hermano, tenemos la responsabilidad no solamente de crecer, no solamente de esforzarnos, de afirmarnos, sino de administrar la gracia de Dios, usando todo lo que Dios nos ha dado. Toda esa gracia no es para derrocharla,
o tampoco para almacenarla, es para administrarla a los demás. Tú a lo mejor tienes un maravilloso don, una gracia que Dios te ha dado. Pero yo te pregunto, ¿la estás usando para bendecir a otros como es el plan de Dios? Dios te ha dado gracia, a lo mejor un buen trabajo, buenas entradas económicas. Yo te pregunto, ¿estás bendiciendo con esa gracia que has recibido? ¿Cuál es tu capacidad? No puedes decir, no, pues es que yo no tengo ninguna. No, sí tienes una gracia de parte de Dios. Yo me sorprendo cuando conozco a algunos hermanos que los he visto nada más, como dicen así, por fuerita, los conozco, pero luego que los empiezo a conocer bien, oh hermanos, me doy cuenta qué talentos, gracia de parte de Dios tienen, que solamente es que lo pongan en las manos de Dios y van a ser usados poderosamente, maravillosamente. Recuerdo un día que andaba queriendo hacer un letrero de la iglesia, y ahí andaba con unas letras más chuecas que parecían jeroglíficos. Y entonces una hermanita me dijo, hermano, si quiere yo le ayudo. Y dije yo, ¿qué puede saber esta hermana de letras? Y bueno, yo andaba haciendo trazos y no sé qué para que me salieran lo más derecho posible. No, me dijo, si quiere llévemelo, yo se lo hago. Ok, bueno, pues dije yo, pues vamos a ver, ¿no? No, hermano, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando fue me dijo, hermano, ¿qué letra quiere que haga? Dije yo, pues no pasa de ser puras mayúsculas. Hermano, y me saca un libro, quiere que se la haga gótica y que se la haga no sé qué, y que unos nombres medio raros que ni siquiera conocía. No, hermana, usted nomás que se vea bien, que se entienda. Pues hermano, unas letras preciosas así que, y a pura mano, sí. Es una gracia de Dios. Ministralo a los demás. Tú tienes una gracia, hermano. Ministralo. Tú y yo debemos ser fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a empezar a concluir aquí, hermanos, en esta tarde. Hay mucho que hablar sobre la gracia, pero quiero que pensemos en esto, hermanos, como a manera de estar terminando, concluyendo con esta reflexión. Primero, hermanos, yo quisiera decirte, hermano, que si tú y yo hemos conocido verdaderamente esa gracia de Dios, que hay mucho más que estudiar, hablar sobre eso, pero cuando verdaderamente hemos conocido la gracia de Dios, hermanos, deberíamos o debemos ser agradecidos siempre, de que todo lo que tenemos, hermanos, es por esa maravillosa gracia de Dios. Sí, hermano. Y muchas veces se nos olvida realmente, hermanos. Debemos ser agradecidos. Deberíamos hacernos constantemente esta pregunta que en 1 Corintios 4:7 Pablo hace, ¿verdad? Con una reflexión, dice aquí, porque ¿quién te distingue? O, pregunta el apóstol, ¿qué tienes que no hayas recibido? O si lo recibiste, perdón, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Esto quiere decir, hermanos, que todo lo que tenemos, tú y yo, Dios nos lo ha dado en gracia. Así que, ¿por qué te glorías, verdad? Como si no lo hubieras recibido. O diríamos, ¿por qué lo escondes? Si es algo que Dios te ha dado, levántalo y glorifica a Dios con ello. Hermanos, deberíamos ser agradecidos. La gracia de Dios nos enseña y debe enseñarnos a eso, hermanos, a ser agradecidos, porque todo lo que tú y yo somos es por su gracia. El apóstol Pablo, humildemente, él ya había conocido, antes no era así el apóstol, pero cuando él conoció la gracia, 1 Corintios 15:10, él decía, hermanos, escuche, con humildad está diciendo, en el versículo anterior había dicho, yo el último de los apóstoles fui con un abortivo, a mí se me apareció Jesús, etc. Dice el versículo 10, pero la gracia de Dios, o por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se fija cómo le da la gloria a Dios? Y reconoce que todo lo que es era por la gracia de Dios. Hermanos, pero cuando Pablo era Saulo,
jamás iba a escuchar usted ese tipo de expresiones de él, ¿verdad? Era el orgulloso fariseo, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y en cuanto a la ley irreprensible, bla, 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 bla. Todas esas credenciales tenía, ¿verdad? Pero dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora se regocijaba en la gracia de Dios, que todo lo que era por la gracia de nuestro Señor. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesús por eso nos dice, nos enseña en Mateo 10, versículo 8, cuando envió a predicar a sus discípulos, vayan a sanar a los enfermos, oren, prediquen el reino. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Qué bonito, ¿verdad? Pero dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras, ni se les vaya a ocurrir pensar que ustedes pueden orar por un enfermo y sana, o limpiar un leproso, etcétera, etcétera, porque ustedes tienen capacidad, o se les vaya a ocurrir querer cobrar, como ahorita se oye mucho, pero nomás no digan nada, eso aquí entre nosotros, hermanos, que se venden los milagros como si fueran mercancía barata. Hermanos, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. El conocer la gracia de Dios nos debe ser agradecidos, ¿verdad? O sea, si no somos agradecidos, hermanos, dando de gracia, bendiciendo, compartiendo, pues es muy probablemente que a lo mejor no hemos experimentado la gracia de Dios como a veces decimos, ¿verdad? Bueno, la segunda cosa como conclusión, hermanos, si todo yo lo he recibido por gracia, el perdón, la justicia, la salvación, los dones espirituales, el poder, el Espíritu Santo, todas esas cosas con las que Dios me ha capacitado, hermanos, esta gracia a mí me enseña a vivir en una forma piadosa, así como Cristo nuestro Señor vivió. Fíjese cómo dice, primero la gracia se muestra a nosotros para salvarnos, para equiparnos de todo esto que acabo de mencionar. Dice así, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Primero salvación y luego dice, enseñándonos esa gracia. El versículo siguiente, hermano, 2:12 dice, enseñándonos esa gracia, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la gracia de Dios, hermano, nos capacita. Si de veras hemos experimentado la gracia de Dios, nos capacita esa gracia para vivir en una forma piadosa, agradando a Dios, una vida de sumisión, de entrega. ¿Por qué, hermanos? Ahí es donde a muchos cristianos se frustran con eso de la vida santa, la vida de obediencia, de consagración a Dios. Están frustrados, tienen miedo a eso, no les interesa y no quieren vivir comprometidos con Dios, porque ellos dicen, no, pues es que no se puede. Viven en un constante negativismo de que, no, pues es que somos carne. No, es que esto, justificando hasta cierto punto nuestra negligencia espiritual. Pero hermanos, si la gracia de Dios nos ha salvado y nos ha capacitado con todo, salvación, Espíritu Santo, poder, dones, etcétera, etcétera. Esa gracia, hermanos, esa misma gracia es la que nos capacita para vivir de esa manera piadosa. Nos enseña, dice, a renunciar a la impiedad y a todo eso. ¿Por qué? Porque ahora nuestro deleite es el Señor. Estamos agradecidos. Ya no lo hacemos para ganarnos el cielo, sino lo hacemos porque conocemos esa gracia, porque ya vamos al cielo, porque somos ciudadanos del cielo. Esa gracia nos impulsa cada día, hermanos, a vivir en una forma piadosa, ordenada, obediente, sumisa a Dios. Oh, que el Señor nos ayude a entender esto, hermanos. Así que, hermanos, tenemos un Dios, pues, de toda gracia. Volvemos a nuestro versículo, 1 Pedro 5:10. Recordemos estas palabras. Ahí empezamos. Entonces dice aquí,
mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Me quedo solamente con la primera frase, Dios de toda gracia. Ok, hermano, si tenemos un Dios de toda gracia, entonces, hermanos, tengo todo lo que yo necesito en mis situaciones difíciles, mis problemas, mis angustias, mis necesidades, mis luchas. Si tenemos un Dios de toda gracia, entonces, hermanos, ese Dios maravilloso puede proveer, ayudarnos en toda nuestra necesidad. ¿No es así? Sí, porque es Dios de toda gracia. Tenemos gracia, hermanos, para encontrar ayuda a nuestras respuestas en nuestras oraciones. ¿No lo dice así la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 15? Dice que porque tenemos un sumo sacerdote, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Siguiente versículo, ¿cómo dice, hermano? Ese es el versículo clave, dice el siguiente: acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un trono de gracia maravilloso al que podemos acercarnos confiadamente y encontrar solución, respuesta a mi petición, porque tenemos un trono de gracia, hermanos. En medio de nuestra aflicción, nuestras necesidades, ¿recuerda lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo cuando él decía: Señor, ¿cuándo? Quítame esto. 3 veces había rogado al Señor y intercedía. Aquel hombre que oraba por los enfermos y sanaban, aquel hombre que aún resucitó a uno que estaba muerto ya, el apóstol Pablo, ese hombre le rogaba a Dios, Señor, pidiéndole, rogándole. Y la respuesta del Señor para ese hombre de Dios, y es una respuesta para ti y para mí, como ya lo decíamos al principio, es la misma. Como dice 2 de Corintios 12:9, nuevamente recordamos esas bellas palabras. Y me ha dicho a su petición una y otra vez: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que lo que tú necesitas, le está diciendo Dios a Pablo, lo que tú necesitas realmente es mi gracia. Mi gracia es suficiente para tu situación que tú vives. Hermano, hermana, esta tarde tal vez el Señor te dice a ti con las mismas palabras. Tú le has estado diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, pero ¿cómo le hago? Señor, pero mira, y has estado allí buscando respuesta. Tal vez estás en medio de una aflicción dura y dices: ¿hasta cuándo se va a terminar esto, verdad? Bueno, algunos están diciendo eso: ¿hasta cuándo se termina esta pandemia, no? Ya la cuarentena ya llegó a 200, ¿verdad? Casi, ya son 200 días casi. ¿Ya cuál cuarentena? ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo, Señor? La respuesta del Señor es la misma: bástate mi gracia. Lo que tú y yo necesitamos en estos tiempos difíciles y peligrosos, hermanos, es su gracia para salir adelante. Y vamos a salir adelante por esa gracia de nuestro Dios. Tal vez te sientes enfermo, has estado enfermo, delicado salud. Mira lo que dice Éxodo capítulo 15, 26. Ese Dios de toda gracia te dice, voy a leer la última frase de este versículo: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y al final le dice: porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Esa es la gracia de Dios. Yo soy tu Dios que te sano. Yo soy tu Dios sanador. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3. Tal vez tú te sientes desconsolado, te sientes abrumado, te sientes en una aflicción difícil. Yo no sé qué tipo de aflicción estás viviendo, familiar, económico, no sé. Pero Dios dice así, hermanos, hermoso versículo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahí está, Dios de toda gracia. También Dios tiene toda consolación para tu vida. Solamente que haz
Cree, abre tu corazón, recibe las consolaciones de nuestro Dios. Allá en el capítulo 1 de San Juan, versículo 16, dice aquí la palabra, le decía yo que Jesucristo es la gracia de Dios encarnada, ¿verdad? O sea, esa gracia está con nosotros, dice aquí, porque de su plenitud de Cristo tomamos todos. ¿Qué es lo que tomamos y ocupamos, hermano? Gracia sobre gracia. ¿Ok? Gracia para vivir este día, gracia para vivir mañana. El día de ayer yo necesité gracia para vivir, para pasar todos los problemas. Hoy estoy pasando, voy atravesando. En este momento, aunque usted no lo crea, pero hace un momento yo le decía, en la mañana principalmente le decía al Señor, Señor, dame de esa gracia tuya para entregar tu palabra, Señor. Sí, necesitamos de esa gracia de Dios para ahora, para mañana. Bueno, pues aquí tenemos ese Dios de toda gracia que nos dice, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. En Él hay una gracia inagotable que nunca se va a terminar. Recíbela, abre tu corazón. Si tu problema es material, económico, ¿cómo dice la palabra en Filipenses 4:19? Esas cosas materiales que, cómo nos afligen, ¿no es cierto? La situación se torna a veces difícil. Bueno, acuérdese, tenemos un Dios de toda gracia. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos ese Dios que suple todo. Dice aquí todo. ¿Se fijó cuántas veces a la palabra toda? ¿Cuántas veces su plenitud? Todo. Toda consolación, toda gracia. Así es nuestro Dios, hermano. No hay algo en lo que Dios no esté allí presente para tu necesidad y para mi necesidad. Si tú necesitas, te sientes solo, te sientes sin dirección, así como el Señor miraba aquellas ovejas del pueblo de Israel desamparadas. ¿Qué dice el Señor? Usted recuerda San Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. Y si Jehová es tu pastor, nada te falta. Tal vez te sientes como en un valle de tinieblas. ¿Se acuerda lo que dice el Señor en San Juan 8:12? Yo soy la luz de este mundo. Yo soy esa gracia de luz, de iluminación para tu vida. Tal vez te sientes, hermanos, con hambre espiritual. ¿Se acuerda lo que dice el Señor? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan de vida, San Juan 6. Tal vez tú te sientes, hermanos, en medio de un valle de sombra de muerte y te confundes. Acuérdate lo que dice el Señor. Si estás enfrentando tal vez el momento, estás frente a la eternidad, hermanos. Puede ser, si alguien me está escuchando, ¿verdad? Está allí entre la vida y la muerte. Tenemos un Dios de toda gracia. Él está allí. Te dice San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Allí está el Señor presente. Su gracia está contigo. No te ha abandonado ni te dejará. Recuerda esa gracia maravillosa. Yo soy la resurrección y la vida. Tal vez tú, amigo que me escuchas, has estado buscando el camino. ¿Cuál es el camino verdadero? Jesús te dice en su gracia, yo soy ese camino. Tal vez tú has estado buscando la verdad. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios? Jesús te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la respuesta a tu necesidad, tu mayor necesidad, esa gracia maravillosa que Dios quiere darte. Mi amigo que me escuchas, tú te preguntarás, ¿y cómo puedo yo entrar en esa gracia? La respuesta es bien sencilla. Así como nosotros un día entramos, Romanos 5:12 te da la respuesta. Y con esto termino. Amigo que me escuchas, fíjate lo que dice esa palabra. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tú y yo, en un acto de fe, echa mano de esa gracia por fe. Y tú vas a tener de todo esto que hemos hablado, va a ser tuyo también.
¿Quieres hacerlo? ¿Quieres echar mano por la fe de eso que Dios ha provisto para ti? No te cuesta nada. Dios no te está vendiendo nada. Él te quiere dar. Esa es su gracia. Lo que tienes que hacer es creer y recibir. Oras conmigo esta oración y tú le vas a decir al Señor: Señor, por fe yo me apropio de tu gracia. ¿Quieres hacerlo? Oremos. Dios, dile así, ahí en tu lugar, dile: Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias que has hablado a mi corazón. En esta tarde yo quiero entrar en esa gracia. Quiero tener tu gracia en mi vida. Quiero experimentar tu perdón, tu justicia, tu salvación, la vida eterna. Quiero experimentar tu gracia en todos mis problemas día a día. Por eso este día te doy mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por escuchar mi oración. Gracias. En tu nombre yo oro. Amén. Señor, bendice a las personas que sinceramente tomaron este paso este día, Señor. Ahí donde están, Señor, tú ve, enséñales, encamínales en esa gracia y que desde hoy empiecen a disfrutar, Señor, de toda esa gracia provista por ti. Señor, ahora yo te pido también por mis hermanos, por tu iglesia. Señor, gracias que esta tarde nos has recordado lo que es tu gracia. Señor, y que nuestra mayor necesidad que podamos tener, no importa que sea enfermedad, sea dolor, tristeza que estemos pasando, tú esta tarde nos recuerdas que tu gracia es suficiente. Bástate mi gracia, nos dices. Y lo recibimos, Señor, de corazón. Decimos: sí, Señor, gracias, gracias. Porque tu gracia me es suficiente. Señor, allí en su lugar de mis hermanos, allí en ese problema que está viviendo, Señor, ven y hazte real, Señor, en este momento, proveyendo, sustentando todo lo que mi hermano o mi hermana necesita. Si alguien necesita salud, Señor, sánale en el nombre de Jesús. Si alguien necesita fortaleza, que sea tu gracia sustentándole. Si alguien necesita ser consolado, Señor, tú eres ese Dios de consolación. Si alguien necesita en este momento, Señor, provisión para su familia, un sustento de trabajo, Señor, tú eres ese Dios maravilloso que suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, nuestro bendito Dios. Gracias. Te amamos, Señor, porque nos has permitido vivir en este tiempo privilegiado que es el tiempo de la gracia tuya. Oh, Señor, nos regocijamos en ti. Bendice pues a tu iglesia, Señor. Fortalece a tu iglesia. Cuida a tu iglesia, Señor. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Levanta muros de protección alrededor de cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Líbranos de esta pandemia, Señor. Que nada, ningún mal toque a ninguno de nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Ayúdanos a hacer bendición en medio de estas tinieblas, Señor. Que podamos de gracia compartir a aquellos que lo necesitan. Así como recibimos de gracia, podamos dar de gracia. Que nunca olvidemos ser agradecidos, Señor, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, lo reconocemos. Es por tu gracia, de tu mano lo recibimos. Por eso te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y oramos a ti en esta tarde en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Que Dios los guarde, hermanos, los bendiga ahí en sus casas, sus hogares, hermanos. Estemos orando ya pronto, hermanos, pronto vamos a estar nuevamente juntos como queremos estarlo, ¿verdad? Ahora nos preparamos para
celebrar la cena del Señor. En un momentito, hermanos, ahí y alisten sus cosas. Que Dios los bendiga. Hermanos, que el Señor continúe bendiciéndonos esta tarde. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La iglesia del Señor está reunida para partir el pan, así como nosotros en esta hora vamos a hacer memoria de nuestro Señor Jesús, recordándole a través de este acto que es partir el pan. Así se le conocía también a este acto, aunque no solamente es pan, también la copa, pero así se le conocía a este momento de recordar la obra del Señor, celebrar su victoria y agradecerle. Así que en este momento, hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios, a agradecerle por esa salvación gloriosa que Él ganó a través de ese sacrificio. Así que ahí en casa, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios y declarar que esa salvación es de nuestro Dios, y como decíamos en el mensaje, en su gracia Él nos la ha compartido a nosotros. Cantemos, hermanos. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sé nuestro Dios ahora y siempre. Sé nuestro Dios ahora y siempre. Sé nuestro Dios ahora y siempre. Señor, esta tarde gracias te damos porque como iglesia, como pueblo tuyo, podemos participar de estos emblemas, Señor, de pan y vino. Qué honor y qué privilegio, Señor, ser llamados tus hijos, perdonados, reconciliados, y ahora, Señor, como hijos amados, estamos en tu mesa para tener comunión contigo, los unos con los otros, y recordar así que solo por tu sacrificio nosotros tenemos el derecho, el privilegio de acercarnos a ti. Bendice este momento, este acto, bendice tu palabra que vamos a meditar en el nombre de Jesús. Amén. Cantábamos hace un momento este hermoso canto donde estamos alabando a nuestro Dios porque Él nos ha dado una salvación maravillosa. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, nos dice la base de este canto, ¿verdad? Dice en el capítulo 5, versículo 1 de Apocalipsis: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número era millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje, hermanos, nos recuerda la obra de nuestro Señor Jesucristo, el que fue inmolado, el que fue clavado en esa cruz, el que llevó nuestra culpa sobre sí. La palabra de Dios nos dice allá en el Evangelio según San Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos amó y Él se entregó por todos nosotros para que nosotros tengamos vida, para que tuviésemos esta esperanza que hoy nos gozamos en nuestros corazones. Por eso alabamos y adoramos a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y este día, primero de la semana, podemos reunirnos como el Señor Jesucristo lo instituyó, como Él lo marcó, como Él le instruyó a su pueblo, a sus discípulos, y les dijo: haced esto en memoria de mí. Cada vez que nosotros nos reunimos en este propósito, estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo instituyó. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en la primera epístola, el capítulo 11, versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, esto es lo que estamos haciendo esta tarde. Esto es lo que hacemos al venir ante estos emblemas, recordar lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Él hizo una obra de redención. Él murió en la cruz por todos nosotros. Por eso en ese día cantaremos y entonaremos este cántico de alabanza y de adoración al Cordero que fue inmolado, aquel que es digno de recibir toda la gloria y el honor. ¿Por qué? Porque Él se entregó por ti y por mí. Por eso a Él adoramos, a Él alabamos. Y este día estamos aquí, hermanos, ante este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Nuestro Señor se entregó por todos nosotros. En su cuerpo fue clavada nuestra culpa. En su cuerpo llevó nuestro dolor, llevó nuestro sufrimiento, llevó la culpa que nosotros teníamos. Por eso hoy somos libres. Dice el escritor de Hebreos: podemos acercarnos confiadamente ante su presencia, porque con un solo sacrificio nos hizo perfectos a nosotros. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios demandaba la muerte del pecador, y Jesús, nuestro Salvador, tomó nuestro lugar. Por eso a Él le damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor, porque Él
la merece. Y nosotros, los redimidos del Señor, alabamos y bendecimos su santo nombre. Con esto en mente, hermanos, en nuestros corazones, démosle al Señor gracias por su sacrificio. Demos al Señor alabanza porque Él la merece. Y en este día pidamos bendición por este pan que vamos a tomar de Él, y hagámoslo, hermanos, con la reverencia y con este pensamiento, recordando que Jesucristo pagó por nosotros. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros hicimos, sino de lo que Él hizo en la cruz. Nada que nosotros pudiéramos hacer podía cubrir, pagar nuestra deuda, pero Él la pagó por ti y por mí. Él pagó el precio. Dice el salmista: la redención es de gran precio y no se logra jamás, pero Él la ganó por ti. Él pagó el precio, llevando en sí mismo el castigo de nuestra paz. Démosle al Señor gracias y pidamos bendición por este pan. Bendito Señor y Padre nuestro, en este momento, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia y agradecemos, Señor, el permitirnos estar aquí, Señor. Imposible sería para nosotros poder estar en tu presencia sin ser consumidos, Señor, por tu santidad, sin ser consumidos, Señor, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Pero hoy, Señor, podemos acercarnos a tu presencia. Hoy podemos alabarte, hoy podemos adorarte, hoy tenemos esperanza, tenemos la confianza de que un día estaremos contigo, de que un día estaremos en tu presencia, de que un día, Señor, estaremos cara a cara en tu presencia, Señor, eternamente. ¿Por qué? Porque tú, Señor, pagaste nuestra deuda. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sin esperanza, Señor, te fijaste en nosotros y tomaste nuestro lugar. Hoy, Señor, tenemos estos emblemas que tú instituiste, Señor. Y nosotros que en este tiempo, Señor, estamos aquí, podemos gozarnos, Señor, en saber que nuestra deuda ha sido cubierta, que somos libres, porque un día tú fuiste a la cruz. Lo recordamos, Señor, en este pan. Cada vez que lo partimos, nuestro corazón se regocija, porque sabemos, Señor, que tú pagaste toda nuestra deuda, que tú cumpliste cabalmente la justicia de Dios. Tú eres, Señor, nuestra propiciación. Ahora podemos acercarnos a tu presencia, Padre, confiadamente, porque nuestro Salvador tomó nuestro lugar. Bendice, Señor, este pan, y que al tomarlo, Señor, nuestra adoración llegue a ti en olor fragante. Y, Señor, nuestra gratitud se exprese, Señor, en alabanza, en gloria para ti, Señor, porque tú moriste en nuestro lugar. Y nuestro corazón se llena de gratitud, Señor, al tener la oportunidad de poder participar de estos emblemas, de este pan, Señor, en la comunión contigo, en la comunión unos con otros. Recibe, Señor, nuestras gracias, recibe nuestra alabanza y bendice, Señor, este pan en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra del Señor en Corintios, donde se leía capítulo 11, que el Señor, la noche que fue entregado, y se tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo que comieran de él en su memoria. Pero luego dice en el versículo 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Qué bueno, hermanos, que nosotros podemos en esta tarde reunirnos y recordar
que por la gracia de nuestro Dios, porque Él quiso solamente dar su vida, poner su cuerpo para ser clavado, y Él quiso derramar su sangre. ¿Se acuerda como dice San Juan 10? Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él quiso derramar su sangre para que tú y yo tengamos vida. Así que démosle gracias al Señor. Señor, gracias infinitas te damos por habernos comprado a ese precio tan alto que fue tu vida, tu sangre que derramaste, Señor. Tu ley santa y perfecta decía que si sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y tú cumpliste esa palabra, Señor, derramando tu sangre preciosa para así comprarnos, limpiarnos. Y hoy, Señor, aquí estamos, tus redimidos. Señor, que por la eternidad cantaremos agradecidos, Señor, que tú quisiste salvarnos. Gracias, Señor. Ahora bendice esta copa con este jugo de la vid que representa esa sangre. Bendice nuestra comunión unos con otros. Y Señor, nosotros bendecimos esta copa y la tomamos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantarán en una voz y unidad y declararán toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sé nuestro Dios ahora y siempre. Sé nuestro Dios ahora y siempre. Sé nuestro Dios ahora y siempre. Amén. Toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sé nuestro Dios ahora y siempre. Sé nuestro Dios ahora y siempre. Sé nuestro Dios ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga ricamente.